Buenas tardes. Una vez más tengo la bendición de compartir con ustedes la palabra de Dios, aunque en esta ocasión tenga que ser de esta manera, de manera remota. Ya les habrán comentado quizá que una compañera de mi trabajo salió positiva a COVID y hasta no saber si yo me contagié o no, definimos que lo más prudente y la manera en la que mejor los cuidamos y los amamos a ustedes es si yo no asisto y realizo la predicación por este medio. En fin, gracias a Dios que vivimos en un tiempo en el que estas cosas son posibles. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Y en fin, ya que les expliqué por qué nos estamos viendo o por qué me están viendo de esta forma, vamos a continuar con la serie en la que estábamos antes del descanso navideño, que debo decir, realmente fue de bendición. Y ahora que la retomamos, nos encontramos con que vamos a comenzar el último capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. Una carta en donde seguramente se habrán dado cuenta que todos los temas están perfectamente relacionados y que se caracterizan por el cariño evidente del apóstol por esta iglesia en particular. Así, esta carta, que algunos conocen como la Carta del Gozo, pone un especial énfasis en lo que Cristo hizo por nosotros y en cómo nuestras vidas deben reflejar su carácter y su disposición por nosotros, en dos maneras principalmente. Mostrando un carácter como el de Cristo hacia los demás, por un lado, y viviendo con gozo sin importar las circunstancias en las que nos encontremos, por el otro. Esta es una carta en donde se alternan indicativos e imperativos. Es decir, se nos indican realidades y después se nos ordena o se nos anima o se nos exhorta a responder de cierta forma a esas realidades que se nos indicaron. Nuestro texto del día de hoy corresponde a una serie de imperativos y lo encontramos en los versículos 1 al 9 del cuarto capítulo de nuestra carta. Sin embargo, vamos a leer desde el versículo 20 del capítulo 3, porque ahí encontramos los indicativos, las realidades de las que se desprende lo que vamos a escuchar hoy. Así que los invito a que sigan la lectura en sus Biblias y a que lo hagan poniendo mucha atención, porque lo que vamos a leer es la palabra de Dios. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Esa es la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque en este tiempo nos permites tener medios como este para poder predicarla sin importar las circunstancias. Sabemos, Señor, que tu palabra
Depende de ti, Señor, para ser eficaz en nuestros corazones, y por eso te pedimos que obres en este tiempo para transformar nuestros corazones para la gloria de tu nombre, Señor, y para el bien de tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos meses tuve la bendición de visitar junto con mi familia a una prima de mi papá que vive en Estados Unidos, donde lleva más de 20 años viviendo. Ahí también nacieron y crecieron sus 2 hijas. Y algo que me llamó la atención fue el esfuerzo que de alguna manera pone mi tía en ser mexicana. Aun cuando su estilo de vida, después de tanto tiempo viviendo en Estados Unidos, estaba tan impregnado de ese país, se esforzaba por cocinar cierta comida, escuchar cierta música, frecuentar ciertos lugares y hablar de cierta manera que la hacía sentir mexicana. Sus esfuerzos, sin embargo, resultaban en una especie de mexicanidad distorsionada, que fue evidente cuando su hija mayor nos conoció a mi familia y a mí y nos dijo que no parecíamos mexicanos. Los esfuerzos de su mamá habían afectado su percepción de que hay varias cosas que definen a un mexicano y que son evidentes. Y claro, tenemos una cultura preciosa, tenemos comida muy rica, tenemos un lenguaje exquisito. Pero explotar eso al nivel de la distorsión hizo a mi tía caer en el estereotipo y la caricatura. Y si lo piensan, eso es algo que sucede con nosotros los cristianos, ¿no es así? Hay ciertas cosas de las que colectivamente nos hemos apropiado y que le dicen al mundo, así se ve un cristiano. Podríamos pensar que los cristianos son los que se visten de cierta forma, los que se casan a los pocos meses de conocerse, los que tienen muchos hijos y además los educan en casa, los que no se vacunan, los que hacen X, Y o Z. ¿Pero es eso lo que caracteriza a un cristiano? En una situación parecida a la que tantas personas que viven fuera de su país, los cristianos nos enfrentamos al embate de una cultura que busca acabar con nuestra fe. Los valores y la moralidad son puestos a prueba por un mundo que se opone abiertamente a Dios, y humanamente es de lo más natural buscar cosas en las cuales estar firmes. Costumbres y tradiciones, por ejemplo. Obras, a final de cuentas. Pablo no ignora estas cosas. Él está muy consciente de esa lucha a la que en ocasiones nos enfrentamos. Y por eso, después de recordar a los filipenses de la realidad de los falsos maestros en el capítulo anterior y de nuestra ciudadanía en el cielo por la esperanza que tenemos en Cristo, les indica también las características que dan testimonio de su ciudadanía. No deben estar firmes en sus costumbres, sino en el Señor. La firmeza en un mundo hostil hacia nuestra fe es completamente necesaria, pero más importante aún es el fundamento de esa firmeza. Así que hoy vamos a poner atención a 3 categorías en las que Pablo resalta que es importante la firmeza y que dan testimonio real de nuestra ciudadanía en el cielo. Pero además vamos a ver que junto con esas 3 categorías, Dios nos provee las herramientas necesarias para mantenernos firmes no en nuestras tradiciones o nuestras costumbres, sino en Él. Y la primera categoría es en relación a nuestros hermanos, en relación al resto de los que están en Cristo, en relación, para usar el mismo lenguaje que Pablo, a nuestros conciudadanos en el cielo. En los versículos 2 y 3 encontramos las indicaciones que Pablo da en medio de lo que evidentemente era un conflicto en la iglesia. No sabemos la naturaleza del conflicto ni el tema por el cual surgió, pero sabemos que involucraba a 2 mujeres que sin duda eran importantes por la labor que habían llevado a cabo luchando por el Evangelio. Y la indicación que se les da es que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ver, en las condiciones en las que vivimos, esperando ser perfectos sin estar aún en esa perfección, es de lo más natural que surjan conflictos entre quienes estamos ya en el Señor. Desde cómo llevar a cabo un servicio, hasta cómo, cuándo y a quiénes bautizar. Lo que se espera de nosotros, que estamos en Cristo, es que nos pongamos de acuerdo en el Señor.
teniéndolo a Él como juez y a su palabra como guía, debemos ponernos de acuerdo en el Señor. Pero va a haber ocasiones en las que no encontremos una respuesta. Va a haber ocasiones en donde la diferencia persista y ambas partes, en la mejor de las conciencias, se mantengan en su posición. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo que leemos como pónganse de acuerdo en el Señor no es necesariamente un llamado a pensar y actuar mecánicamente todos de la misma forma. Hay libertad en Cristo y por lo mismo hay muchas formas de vivir en Cristo según lo que aprendemos de su palabra y Él aconseja a través del Espíritu Santo a nuestras conciencias. El corazón de la indicación a ponerse de acuerdo en el Señor lo encontramos en el capítulo 2 de esta misma carta. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este es un llamado al amor entre los creyentes, aun en medio de las diferencias que pueden surgir entre ellos. Y esto no es algo menor. Hay que recordar que finalmente Jesús es quien nos recuerda que la forma en la que el mundo sabrá que le pertenecemos es si nos amamos los unos a los otros. Y encontramos algunas claves para permanecer firmes en el amor hacia nuestros hermanos. La primera ya la comentamos y está en la indicación misma. Hemos de ponernos de acuerdo en el Señor, siendo el Señor, a través de su palabra, el que nos guíe para lograrlo. En segundo lugar, son muy valiosos los demás hermanos que pueden ayudarnos, recordándonos la palabra misma de Dios y que el Señor usa para resolver los conflictos en la iglesia. Como en este caso, vemos que era el fiel compañero que Pablo menciona debe ayudar a estas mujeres, el encargado de recordarles la palabra y de ayudarlas a ponerse de acuerdo. Y por último, recordando que la persona con la que puedan existir diferencias tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Aún con las diferencias, nuestros hermanos deben ser muy valiosos para nosotros, porque son muy valiosos para Cristo, tan valiosos que se humilló y murió para darles vida. Es en cómo nos amamos y nos ponemos de acuerdo en las diferencias que podemos tener con nuestros hermanos que damos testimonio al mundo de nuestra ciudadanía. Sin embargo, hay ocasiones en las que nos preocupamos demasiado por dar testimonio a nuestros hermanos de nuestra fe y nos olvidamos de que el testimonio de nuestra fe es principalmente para el mundo y para que el mundo dé gloria a Dios. No es una indicación menor, porque estamos llamados a anunciar con nuestras vidas las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que los versículos siguientes, los versículos del 4 al 7, nos muestran la segunda categoría en la que es importante nuestra firmeza en el Señor y que nos advierten contra un cumplimiento al estilo de los fariseos de nuestra ciudadanía celestial. La segunda categoría en la que debemos mantenernos firmes es en nuestra relación con el mundo. Y podríamos pensar en primera instancia que una buena forma de mantenernos firmes en nuestra relación con el mundo es aislándonos. Pero no. Lejos de aislarnos, nuestra firmeza en relación con el mundo debe dar testimonio de nuestra ciudadanía al mundo. Si bien el mundo es hostil hacia nosotros porque somos ciudadanos del cielo, es el mundo el que debe tener claro que somos ciudadanos del cielo. Y en este texto encontramos tres cosas por las que principalmente llega a darse cuenta de nuestra ciudadanía: nuestra alegría, nuestra amabilidad y nuestra confianza en Dios. Leemos: alégrense siempre en el Señor. Que su amabilidad sea evidente a todos. No se inquieten por nada. ¿Alguna vez se les había ocurrido que la alegría, la amabilidad y la confianza fueran algunas de las cosas más contraculturales en el mundo? Y es que el mundo promete alegría, pero el mundo da como resultado personas deprimidas con corazones endurecidos. El mundo asegura que las personas son esencialmente buenas, pero cada vez se hace más evidente el egoísmo y la crueldad en las que estamos inmersos. El mundo promete abundancia,
pero cada vez es más clara la pobreza que se esparce por todos lados. El mundo abunda de nihilistas deprimidos por la vida. El mundo abunda de fariseos que se preguntan quién sí y quién no es su prójimo. El mundo abunda de incrédulos que no confían en la bondad de Dios hacia los pecadores. Pero es en ese mundo en el que debemos permanecer alegres, amables y confiados en Dios. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿qué no la alegría es un sentimiento y no podemos controlarlo? Bueno, es así como lo entiende y lo explica el mundo. Pero si así fuera, no encontraríamos un mandamiento para estar alegres. La alegría o el gozo, que resultan equivalentes en este contexto, es una actitud que se produce en nosotros a través de la fe. Piénsenlo. Si dependiera de nuestras circunstancias actuales, esta carta no sería la carta del gozo, sino la carta de la depresión. Pablo no aparentaba tener muchos motivos por los cuales estar alegre cuando le escribió esta carta a los filipenses. Estaba en la cárcel y a punto de enfrentarse a un juicio, y además los falsos maestros aprovechaban esto para avanzar sus falsas enseñanzas en la iglesia. Sin embargo, es en este contexto en el que Pablo habla de la alegría. Y no solo le dice a los demás que estén alegres, sino que él mismo da testimonio de su propia alegría. Y aún, su alegría no sucede a pesar de las circunstancias en las que se enfrenta, sino que pareciera ser un resultado de ellas. ¿Cómo puede Pablo alegrarse en esta situación? ¿Cómo podemos alegrarnos nosotros a pesar de nuestro sufrimiento? Bueno, Pablo lo expuso en los versículos previos que leímos del capítulo 3. Somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en el versículo 5 refuerza la idea: el Señor está cerca. Alegrarnos en un mundo que se opone a la alegría es posible solamente en el Señor, fijando nuestros ojos en Él y reconociendo lo que hizo al humillarse en la cruz, lo que hace ahora que intercede por nosotros y lo que hará cuando vuelva desde el cielo, y dándonos cuenta que eso es lo que da sentido a las pruebas a las que nos enfrentamos, a los sufrimientos que soportamos y a las tareas con las que nos fatigamos. Y esa fe, esa confianza que tenemos en lo que Cristo hizo, hace y hará por nosotros, debe llevarnos también a tratar con amabilidad a todos. Y esto es algo que pensar. ¿Se imaginan que el texto dijera solamente que su amabilidad sea evidente? Muy rápidamente empezaríamos a delimitar con quiénes hay que ser amables. Si recuerdan, eso le pasó a los judíos cuando leyeron en Levítico, ama a tu prójimo. Comenzaron a preguntarse, ¿quién es mi prójimo? Y luego añadieron, odia a tu enemigo. Cuando tratamos con incrédulos, con gente en completa oposición a Dios, debemos hacerlo con amabilidad, con la más tierna de las compasiones que les dé a ellos testimonio de lo que nosotros mismos recibimos. Porque Dios no trató con nosotros en la forma en la que estamos inclinados nosotros a tratar a los que no son nuestros amigos. Lo que leemos en el capítulo 2 que Jesús hizo, cómo se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, cómo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Todo eso Jesús no lo hizo por sus amigos, sino por los que éramos sus enemigos. Es el mismo Pablo el que escribe a los romanos lo siguiente: Dios nos demostró su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Ya reconciliados con Dios, ¿no debería ser esa misma nuestra actitud hacia los que no son nuestros amigos? Si de alguna manera hemos de dar testimonio de nuestra ciudadanía, es con un amor especial hacia los que no son ciudadanos del cielo como lo somos nosotros. Si hay algo que caracteriza a los hijos adoptados de Dios en Cristo, es que aman a sus enemigos y oran por los que los persiguen. Es fácil imaginarnos a Pablo haciendo eso mismo en la cárcel mientras escribía esta carta, ¿no es así? Pero más aún, conocemos la oración de Cristo por quienes lo estaban clavando en el madero. Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen. Y ya que tocamos el tema de la oración, la tercera cosa con la que se hace evidente nuestra firmeza en el Señor con relación al mundo es esta: confianza en el Señor. Pero antes de continuar, déjenme decirles que este no es el único lugar en donde la alegría, el amor a los enemigos y la confianza en el Señor aparecen juntas en estrecha relación. ¿Pueden imaginarse dónde más los encontramos? Los encontramos en el Sermón del Monte, que podemos leer en Mateo. Si recuerdan, Jesús comienza su exposición con las bienaventuranzas. Dichosos. Habla de gozo y de alegría. Después pasa a hablar del cumplimiento de la ley manifestado realmente en el amor a los enemigos y a los necesitados. Y después habla de la oración y de lo inútil que es preocuparse por nuestra vida a la luz del conocimiento que tenemos del Padre que se ocupa de nosotros. Para Jesús mismo, estas tres cosas hablan de una fe viva y firmemente anclada en Él. Y aquí, Pablo cierra esta sección hablando de la quietud que debe haber en nuestros corazones en medio de un mundo que es hostil hacia nosotros y en relación a ese mundo. ¿Cómo podemos estar alegres? ¿Cómo podemos ser amables con todos? Tenemos más de qué preocuparnos, ¿no es así? Nos vemos tentados a no salir de nuestros caminos para ayudar a quien lo necesita, para amar a quien no nos ama y para orar por quien nos ofende. Tenemos mucho de qué preocuparnos en nuestras propias vidas si quitamos eso, ¿no es así? Y la indicación es la siguiente: no se inquieten por nada. Una vez más, no estamos abandonados para descubrir por nuestra propia cuenta cómo no inquietarnos. Se nos da la respuesta: oren por todo. Como ciudadanos del cielo, tenemos acceso al trono de nuestro Rey para presentarle nuestras peticiones. Y mientras lo hacemos, podemos darnos cuenta de que hay mucho por qué agradecerle también. En un mundo que aparenta incertidumbre, sabemos esto: nuestro Padre sabe lo que necesitamos desde antes de que se lo pidamos. Y además está dispuesto a escucharnos y a respondernos. En un mundo que aparenta incertidumbre, la confianza en que Dios nos tiene en el hueco de su mano debe llevarnos a amar a los demás, despojándonos a nosotros mismos como Él se despojó de nosotros. Porque Él provee para nuestras necesidades, no debemos limitar nuestra provisión para las necesidades de los demás. Porque Él fielmente nos da su amor cada día, no debemos limitar nuestro amor por los otros, aún y especialmente por nuestros enemigos. Y la oración es el medio que Dios nos da para traer nuestras preocupaciones ante Él y someter nuestras mentes agitadas a su palabra y a sus promesas. Y en eso nos encontramos con una promesa más. La paz de Dios cuidará de nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y se trata, además, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que hace que, a pesar de nuestras circunstancias, nuestros corazones y pensamientos se mantengan amables y alegres, y que provoca que el resto del mundo levante sus cejas con asombro preguntando: ¿por qué eres así? La respuesta debe apuntar entonces a Dios, que nos mantiene firmes, nos provee de lo que necesitamos, se preocupa por nuestras preocupaciones y nos cuida con su paz. Y así llegamos a la tercera categoría a la que debemos poner atención para mantenernos firmes en el Señor. Y esta categoría, en muchas ocasiones, yo diría incluso en todas, es la más difícil. Debemos mantenernos firmes en el Señor con relación a nosotros mismos. Hemos mencionado varias veces en esta predicación lo hostil que es el mundo hacia los cristianos. Pero si tienes un rato caminando con Cristo, seguramente te habrás dado cuenta de que la mayor hostilidad viene de adentro de ti mismo. Seguimos luchando con el pecado y los embates del mundo con sus tentaciones y engaños tienen poder porque generan un eco que responde dentro de nosotros. Por eso, si hemos de estar firmes en el Señor,
debemos poner especial atención en nuestros corazones. Después de todo, es muy fácil aparentar firmeza en relación con el mundo y es muy fácil aparentar firmeza en relación con nuestros hermanos. Pero lo que hay dentro de nosotros está abierto solamente para nosotros y para Dios. Solo Él conoce nuestros corazones y solo Él puede lidiar con ellos. Y cuidar nuestros corazones es importante porque nuestros corazones son lo que nos define y lo que nos dirige. Nuestros corazones son lo que encapsula nuestra esencia misma. Por eso, el sabio le aconseja a su hijo: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces, ¿cómo guardamos nuestro corazón? ¿Cómo nos mantenemos firmes en relación con nosotros mismos? Pablo nos da la respuesta. Consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y esto, que aparenta ser categorías relativamente libres y amplias, representa el medio que Dios nos da para mantenernos firmes y a través del cual Él mismo lidia con nuestros corazones. Su palabra, sí, pero específicamente su ley. Y es curioso, porque cuando estamos en Cristo, generamos una especie de rechazo por la ley de Dios, ¿no es así? Cuando alguien menciona la ley, lo tachamos casi inmediatamente de legalista. No estamos bajo la ley, pensamos, sino bajo la gracia. Pero el mismo apóstol que menciona esto es el que escribe que la ley es buena, agradable y perfecta. Calificativos bastante parecidos a los que son aplicados a todo aquello en lo que debemos pensar. Entonces, si estamos bajo la gracia, ¿por qué debemos pensar en la ley? Bueno, por un lado, la ley representa las demandas justas de Dios para la humanidad, y la ley es un reflejo escrito de la santidad de Dios. A través de la ley conocemos a Dios y lo conocemos santo. Por otro lado, a la luz de la santidad de Dios, la ley nos muestra que somos pecadores. Dice Pablo: yo no habría conocido lo que es el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque no habría sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Es entonces a través de la ley que tomamos conciencia de nuestro pecado. Y esto no tiene por qué detenerse una vez que estamos en Cristo. ¿Queremos crecer en santidad? Debemos estar conscientes de nuestras fallas, y eso se logra a través de la ley. Pero si llegamos hasta aquí y resolvemos intentar con nuestras propias fuerzas resolver todo esto, es cierto, fallamos, nos volvimos legalistas. Por otro lado, considerar correctamente la ley de Dios debe llevarnos a pensar en Cristo, quien es el cumplimiento justo y perfecto de la ley, que es buena, agradable y perfecta. Cuando consideramos la ley, debemos reconocer en ella un medio que nos lleva a considerar a Cristo. Y sabemos que nuestra meditación sobre la ley de Dios es correcta si nos lleva a fijar nuestros ojos en Cristo. Cuando la ley me acusa, debo pensar en el que me salvó. Cuando odio a mis enemigos y la ley me lo muestra, me muestra también al que me amó cuando era su enemigo. Cuando codicio lo que no es mío, la ley me muestra al que dejó todo lo que me correspondía para tomar lo que nadie codiciaría de mí. Cuando miento, la ley me muestra al que es la verdad, tratado como un mentiroso por mi culpa. La meditación sobre la ley está incompleta si no nos lleva a una meditación sobre el Evangelio. Y más aún, está incompleta si no nos lleva a vivir conforme al Evangelio. Todo lo que encontramos en la Escritura se convierte, por la gracia de Dios, en una realidad práctica en la vida de los creyentes que da testimonio de nuestra firmeza en el Señor. Por eso Pablo escribe: pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido, recibido y oído. No se trata de teoría, sino de práctica. ¿Se preguntan si la ley debe llevarnos a actuar para la gloria de Dios? Es de lo más natural.
Solemos pensar en la ley como un elemento que nos acusa. Pero Dios obra a través de ella la más tierna disposición en nuestros corazones para obedecerlo. Y esto no es legalismo si nos damos cuenta que nuestra obediencia a la ley, imperfecta como lo es el resultado de la obediencia perfecta de nuestro Salvador. Es Cristo, a final de cuentas, el que da testimonio a través del salmista cuando dice: aquí me tienes. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Y eso nos lo dice el autor, y eso nos dice después el autor de la carta a los Hebreos. Jesús se lo dijo al Padre cuando entró al mundo para morir por nuestros pecados. Es en esa obediencia de Cristo que podemos nosotros obedecerlo a Él. Es por su firmeza que podemos nosotros permanecer firmes. Es por lo que Él hizo que nosotros podemos hacer algo ahora, que nosotros podemos poner lo que aprendemos y escuchamos en práctica. Y en todo esto encontramos otra promesa. El Dios de paz estará con ustedes. No una paz impersonal como podría sonar, sino el Dios mismo que da la paz estará con nosotros mientras atendemos a sus indicaciones, mientras ponemos en práctica su ley perfecta. Y ahora se habrán dado cuenta de que tenemos que estar firmes en todo sentido. Las tres categorías que hablamos terminan abarcando toda nuestra vida: nuestros hermanos, el resto del mundo y nosotros mismos. Podría parecer mucho, y realmente lo es. Ponernos de acuerdo entre nosotros, estar gozosos siempre, amar a todos, no inquietarnos, cuidar nuestros corazones y exponernos al examen estricto de la ley. Son muchas cosas. Son tantas que estar firmes parece muy, muy difícil. Ciertamente, es más duro dar testimonio de nuestra ciudadanía por medio de estas cosas y no por cosas externas que son fáciles de tachar en una lista. Pero la buena noticia es que nuestra firmeza es en el Señor y depende solamente de Él. Y en todo esto, Él está con nosotros y nos da los medios para recurrir a Él. Así que confiados en eso, confiados en Él, hermanos y conciudadanos, manténganse firmes en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque por tu gracia ahora pertenecemos a tu pueblo. Ahora somos parte de tu familia. Ahora somos ciudadanos del cielo, Señor. Te pedimos que nos guíes, Padre, que nos fortalezcas, que nos permitas vivir una vida que declare esa ciudadanía, no por cosas externas, sino por cosas internas, no por cosas que podemos tachar de una lista, sino por lo que tú hiciste en nosotros y se hace evidente en nuestros corazones. Señor, por favor, guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos y escribe tu palabra en nuestros corazones para que nuestras vidas sean agradables a ti y den testimonio para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.